ítem a desarrollar, que es lumbalgia. Acuérdense que es un síntoma, es un dolor en la zona baja de la espalda, no es una enfermedad en sí. Y lo que es lumbalgia puede ser el resultado, como ponemos acá en el slide, de varias patologías o anomalías que pueden ser conocidas o desconocidas. Lo que lleva a esta charla es que la lumbalgia es extremadamente frecuente. Como ponemos acá, un 85% de nosotros va a experimentar algún episodio de lumbalgia en su vida, o sea que es muy, muy, muy frecuente. Pero como es frecuente también, lo vemos no solamente en traumatología, sino que es la segunda consulta de médica en general y la primera en traumato. La lumbalgia lo que causa también es un impacto socio y económico muy importante, dado que es una de las causas principales del racismo laboral, tanto la lumbalgia como el sindicato, lo que trae una pérdida económica muy importante. Se estima que en Estados Unidos ha causado una pérdida de 17 millones de dólares, y está detrás de lo que es diabetes y enfermedad isquémica cardíaca en cuanto al impacto. Amén de la afectación económica, también causa una afectación social y cultural. La gente que tiene lumbalgia no cumple los roles sociales tradicionales. Esto se ha visto en estudios que se han hecho en África. Cuando uno experimenta lumbalgia no puede cumplir los roles que tiene tanto en su familia, en la parte social, como en su parte laboral. Eso lleva a un trastorno también social, porque el paciente se siente desesperanzado, se siente que no cumple las funciones que tiene que cumplir y no se siente adaptado al medio. Como causa, acá para la comunidad lo que tiene que saberse es que es multifactorial, ¿no es cierto? El 80% de los casos que nos llega de lumbalgia, o les diría o más, es un trastorno específico benigno, que puede ser trastorno muscular transitorio, un trastorno articular transitorio. Pero en un 20% de los pacientes se encuentra una causa predeterminada de este problema. Por eso, esta explicación tanto a la comunidad como a nuestros colegas del hospital, que es uno de los retos más importantes, tratar de diferenciar cuándo encontramos una causa, pero cuando el paciente no se la encuentra. Ese 20% que tiene una causa específica es muy importante encontrar. Si tenemos que clasificar esta patología, en cuanto al tiempo de evolución, lo podemos hacer en agudo, que es hasta las 4 semanas, que corresponde a la mayoría de los pacientes, en subagudo hasta las 8 semanas, y crónica, que supera más allá de los 2 meses. ¿En qué tiene importancia esta clasificación? En que el 80% de los casos remite en 4 semanas, en 6 semanas, con o sin tratamiento. Es una patología que la mayoría de los pacientes, sean tratados o no, su dolor cede. Es muy frecuente tener lumbalgia, pero también es muy frecuente que esa lumbalgia se vaya conociendo. Hay un concepto que es la lumbalgia mecánica o no mecánica. ¿Qué significa eso? Mecánico está relacionado con el esfuerzo, y no mecánico es que el paciente tiene dolor pese o no a realizar el esfuerzo, o en reposo puede tener dolor igual. La causa que es mecánica está relacionada en general a los problemas de traumatología, que son problemas ortopédicos, de músculos, huesos, etc. Y la causa que no es mecánica, a veces un paciente tiene gastritis, tiene infección urinaria, tiene algún tumor o un problema visceral que le puede causar dolor en la espalda. ¿Qué factores nos predisponen a tener dolor? Es muy frecuente saber que uno, cuando tiene sobrepeso, tiene mayor posibilidad de tener lumbalgia. El factor sexo, o sea, los hombres tenemos más frecuentemente lumbalgia, pero es más grave en general en las mujeres. La limitación quirúrgica es más frecuente en mujeres que no, lamentablemente. La edad, los pacientes jóvenes, entre 20 y 55 años, tienen una mayor posibilidad de tener lumbalgia. Está asociado también al sedentarismo, o sea, falta de actividad física, al trabajo y al estrés. El trabajo, las tareas pesadas, la postura estática, movimientos repetidos que hacen los operarios, de giros, flexiones, levantar pesos, etc., o la conducción de un vehículo en forma continua, con muchas horas, como vemos a veces en pacientes que son conductores de vehículos profesionales, como camioneros, taxistas, rancheros, que pasan arriba de un vehículo 10, 12, 14 horas. Eso hace muy mal para el espalda. Aunque ustedes no lo crean, hay factores psicosociales. El paciente que está deprimido, que es ansioso,
tienen trastornos que se llaman de neurosis, pueden tener mayor probabilidad de tener lumbalgias. El abuso de sustancias, de drogas o alcohol, se relaciona también estadísticamente con más frecuencia de lumbalgia. Si uno lo somatiza los problemas, los lleva hacia el cuerpo, también es probable. Y cuando uno tiene mala relación, tanto de conflicto laboral como social, o mala adaptación a la sociedad, también puede tener dolor de espalda, o sea que el factor predisponente psicológico es bastante importante. Factores de riesgo hay muchísimos, acá yo los pongo. Hay algunos que los quiero resaltar, como por ejemplo la realización de trabajos sedentarios. Cuando uno trabaja todo el día frente a una computadora, es muy frecuente que tenga dolor de espalda. Pacientes muy altos, con poca flexibilidad, con baja forma física. El embarazo, el aumento de peso desmedido en el embarazo es causa muy frecuente de lumbalgia. Y a nosotros vemos también deportistas o atletas que tienen movimiento de hiperextensión y tienen mucho dolor. Nosotros en medicina tenemos algunos factores que nos llevan a preocuparnos, que se llaman unas banderas amarillas, que son cosas que le pasan al paciente y que a nosotros nos alertan, y banderas rojas, que son cosas más graves todavía. De entre esas banderas amarillas que van a provocar lumbalgia, están trastornos afectivos que pueden tener los pacientes, trastornos de conducta, problemas sociales o problemas laborales. Esto ustedes dirán, bueno, ¿usted es traumatólogo? ¿Qué tiene que ver todo esto con la parte de los huesos? Quizá no tiene mucho que ver, pero nosotros tenemos que tratar de buscar ese 20% de pacientes que tenemos al principio, que tienen algunas causas que no sean ortopédicas y son frecuentes en la consulta. Pacientes que tienen trastornos, como les mostraba anterior, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, que tienen problemas afectivos o trastornos conductuales. Algunos abusos de sustancias como alcohol o otras sustancias pueden provocar dolor de espalda, problemas sociales, pacientes que tienen problemas a nivel personal, laboral, social, etcétera, pueden provocar problemas de dolor de espalda. Es muy frecuente los conflictos laborales, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y eso se expresa a veces, los pacientes lo expresan en dolor de espalda, en lumbalgia. Y después tenemos algunas cosas que nos alarman. Cuando los pacientes dicen, por ejemplo, el paciente viene con un antecedente de trauma, un accidente grave, pacientes que tienen dolor en reposo o que se presentan, se despiertan con un dolor nocturno o que están asociados a fiebre, mal estado general, pérdida de peso, hay que buscar esa causa de dolores que no son los que se van a resolver rápidamente, sino son dolores que tienen una causa desde el punto de vista orgánico más allá de la parte ortopédica. En cuanto al tratamiento, obviamente va a depender de la causa de dolor, pero ustedes recuerden que la gran mayoría de los pacientes remiten las primeras 4 semanas con o sin tratamiento. Les recalco el hecho de que la lumbalgia es muy frecuente, pero también es muy frecuente que se vaya sola con o sin tratamiento. Por lo tanto, si nosotros tenemos un episodio de lumbalgia, tenemos que concurrir al médico clínico o al médico generalista para un examen integral para descartar las causas más frecuentes que podemos tener, que habíamos visto recién, y también tratar de elucidar esas causas que no son tan frecuentes y que son clínicas. Por lo que decíamos recién, la gran mayoría de los pacientes va a resolver en las primeras semanas, entonces conviene que esta información sea volcada al paciente por el clínico o el médico generalista, que lo va a ver de forma más frecuente, que es el médico de familia, el médico clínico general, el médico que tiene más acceso al paciente, y que le informe esto, le puede dar medidas de reposo, o muchas veces la falta de forma física, pacientes que tienen sobrepeso, no hacen deporte, están descuidados, tienen dolor de espalda. Se puede asociar medicación, hay muchísimas opciones medicamentosas para utilizar. Se puede asociar tratamientos de kinesiología o fisiatría, de rehabilitación, y sobre todo hacer estudios del paciente, comenzar a estudiarlo para ver, elucidar todas las causas actuales. Nosotros vemos muchísimos pacientes que tienen problemas degenerativos, que se llama artrosis, problemas donde nuestros huesitos, músculos o discos se van enfermando, se van gastando, que son procesos habituales de la edad, pero muchas veces esos dolores de artrosis están exacerbados porque el paciente no hace actividad física, porque el paciente tiene sobrepeso, que tiene un trabajo que le demanda gran esfuerzo físico. Hay algunas enfermedades reumáticas que no son artrosis. Hay una enfermedad que es muy frecuente, que es la fibromialgia, que son trastornos musculares. Todo esto es de resorte del reumatólogo. Son problemas clínicos, que también, como dijimos anteriormente, por el médico clínico conviene que esta información sea llegada al paciente por el reumatólogo. Estas enfermedades reumáticas
hay que estudiarlas, muchas veces tienen tratamientos medicamentosos adecuados para eso con muy buena evolución, se asocia también un tratamiento de kinesiología y de fisiatría, y siempre la mejora de la forma física está indicada. A veces, nosotros, los cirujanos de columna, los especialistas de traumatología en columna, vemos a algunos pacientes, raramente, que precisan una indicación quirúrgica en trastornos de artrosis. Pero las enfermedades reumáticas es un gran capítulo que provoca lumbalgia y también es el resorte del reumatólogo poder solucionar. Hay pacientes añosos que tienen mala calidad en sus huesitos, tienen falta de calcio, tienen osteopenia, o cuando esa falta de calcio es muy grande, tienen osteoporosis. Perdón. Eso a veces provoca que los huesos se puedan lesionar con traumatismos mínimos. Son fracturas vertebrales que se llaman por insuficiencia ósea. Es raro, pero no es raro que cuando nosotros nos falta el calcio en nuestros huesos empezamos a tener dolor. Y tenemos dolores cervicales, dorsales o lumbares, o podemos tener dolor en todo el cuerpo. Inicialmente el tratamiento es medicamentoso, lo maneja un endocrinólogo, hay drogas o a través de calcio para poder solucionarlo. Como podemos acá, es muy importante que esta información llegue al paciente a través del especialista y pueda ser estudiado, estudios de densitometría o estudios más modernos como la actividad de Hauke en la actualidad, y puede ser tratado en forma medicamentosa y con todas las medidas que estoy repitiendo de mejora de forma física, actividad física, baja de peso, etc. A veces estos huesos se rompen y provocan un tratamiento invasivo con el ortopedista, el cirujano de columna, que tiene que hacer alguna cirugía. Eso es raro. La mayoría de los pacientes que tienen dolores de espalda por trastornos endocrinologicos o insuficiencia de calcio son de tratamiento médico. Hay pacientes más graves que tienen lesiones oncológicas, que tienen tumores, o si ese tumor se disemina por el cuerpo y hace alguna metástasis, que también provoca dolor de espalda o dolor generalizado en todo el cuerpo. Como les dije anteriormente, estos pacientes ya están siendo estudiados por un clínico, han derivado al oncólogo o al hemato-oncólogo acá en el hospital. Para el control de este dolor utilizan medicación y utilizan una especialidad que hay acá en el hospital, que es medicina de dolor, para poder controlarlo. A veces, en casos muy puntuales, esos pacientes precisan algún tratamiento quirúrgico para control tanto de su enfermedad como de su sintomatología. Pero como les dije también, en reumatología y en endocrinología, la cirugía en estos casos es también rara. Y hay un capítulo que es de medicina de dolor. A veces el dolor de las patologías es tan importante que ha desarrollado un médico, en general son anestesistas, que tratan de controlar este dolor. Se utilizan en pacientes crónicos, de dolores reumáticos, de dolores por artrosis, que muchas veces no son candidatos a cirugía por mala forma física o mal estado clínico. A veces pacientes tumorales oncológicos, o pacientes sobre todo que no están en condiciones médicas para recibir otro tratamiento más que medicamentoso. Y hay en medio de estos pacientes una terapéutica que se llama bloqueo, que son inyecciones que hacen en la espalda como para aliviar el dolor. Todo esto está manejado acá por un capítulo, unos especialistas que hay de medicina de dolor. Como les pongo acá, entonces la evaluación por el traumatólogo sería quizá la última opción, después de un estudio clínico integral del paciente. Nosotros llegamos a ver esos pacientes que han tenido una lumbalgia que no se ha resuelto en forma clínica, que ha sido evaluado por el médico clínico, el especialista, ha sido estudiado. Lo que nosotros vemos quizá son indicaciones quirúrgicas de pacientes que tienen problemas degenerativos por artrosis, tienen problemas que ya han tenido un tratamiento médico inefectivo, tienen una fractura vertebral por osteoporosis, sean derivados porque tienen alguna metástasis vertebral por el oncólogo o el hemato-oncólogo, y hay que evaluar alguna cirugía, lo que es bastante raro en todos estos pacientes. O sea, les recalco que la lumbalgia, la mayoría de la gente tiene un tratamiento médico, es una patología que se resuelve los primeros 2 meses en la gran mayoría de los pacientes y se acude a la consulta para el estudio clínico. Lo que les pongo acá, que la evaluación con los servicios clínicos es fundamental para elucidar esos 20% de pacientes que tienen alguna causa que no puede ser ortopédica. Y la consulta clínica puede solucionar hasta el 90% de las lumbalgias antes de llegar al ortopedista.
La cirugía de columna, que es lo que nosotros hacemos acá en el hospital, que recuerden que este hospital es el más grande acá de Argentina, los más importantes. Es un hospital de alta complejidad que nosotros vemos pacientes derivados de procesos para operar, pero es raro. La cirugía de columna es rara, tiene que ser desarrollada en lugares como este de alta complejidad y no está exenta de riesgo o complicaciones. En cuanto a los problemas que nosotros vemos, de columna, hay muchas cosas que son de prevención. Esto es una charla de información. Cuando la gente va a manipular los pesos, siempre conviene hacer algunas maniobras para poder levantar o movilizar pesos sin que ellos provoquen dolor. En cuanto a los cuidados personales, al caminar, al sentar, al manejar vehículos, tienen que ser adoptados con posiciones que sean adecuadas para que no tengan también dolor. Así como ustedes piensen al sentarse o al descansar. La gente hace muchas preguntas de cómo tiene que sentarse, cómo tiene que manejar, cómo tiene que caminar y cómo tiene que dormir. Y sobre todo también en las partes del trabajo. Las formas de levantar objetos siempre tienen que ser realizadas con la fuerza de las piernas y nunca con la fuerza de la espalda. Esto es muy importante, tanto en la actividad social como en la actividad laboral. Las empresas tienen que informar a los empleados cómo manejarse para manipular objetos, y nosotros los médicos también tenemos que informar a todos los pacientes cómo movilizar los objetos, cómo levantarlos para evitar tener dolores lumbares, sobre todo en la oficina. Nunca levantarlo con la espalda, como se ve acá en la figura de la derecha. Eso provoca un enorme impacto biomecánico sobre la zona lumbar, y sí levantarlo sobre la fuerza de las piernas, cerca siempre de nuestro cuerpo. Nunca girar con objetos por arriba de nuestra cabeza, provoca también muchísimo impacto. Son todas medidas de prevención para no tener dolor de espalda. Al manipular objetos es la carga que ellos tienen es muy diferente cuando nosotros los manejamos cerca del cuerpo y cerca de la cintura, cuando nosotros los manejamos muy por arriba de nuestra cabeza y alejado de nuestro cuerpo. Siempre que hay que manipular un objeto, tiene que ser manejado muy cerca de nuestro cuerpo y cerca de nuestra cintura. Al sentarse, esto es fundamental, hay que sentarse con la espalda recta, con los codos y rodillas en 90 grados, con la mandíbula paralela al piso si uno trabaja en la computadora. La postura incorrecta al sentarse a veces es perpetuada por mucho tiempo. Hay gente que trabaja 10 horas frente a una computadora y no se levanta a descansar en todo ese tiempo. Después la gente tiene muchísimo dolor de espalda y es provocado por una mala postura. Esto amerita tanto una información para el paciente como la predisposición del paciente a corregirlo y a mantenerse en buena forma física también fuera del trabajo. Para conducir lo mismo, hay toda una forma de conducir con sus codos en flexión sobre el volante. Fíjense cómo la mandíbula está paralela al piso, la apoya cabeza al nivel superior de la cabeza, las rodillas flexionadas, tobillos flexionados, en una posición confortable de manejo. Y para dormir, muchas veces la gente pregunta de comprar algún colchón en especial o pregunta de comprar alguna almohada en especial, que son carísimas, pero sobre todo lo que conviene es la forma de dormir. Fíjense que en el dibujo de abajo no conviene dormir con la cabeza en hiperextensión, sino con una almohada que provoque una flexión relativa del cuello, y al dormir de costado mantener también la columna con algunos almohadoncitos por debajo de la cintura o por debajo de las piernas. Esto es medidas que son económicas, no estoy seguro de comprarse un colchón súper caro o una almohada súper cara, sino hacer unas posturas que puedan tener una prevención para que uno pueda descansar y evitarse dolores que son por malas posturas. El ejercicio es fundamental para evitar el dolor. Así como el sedentarismo es un factor predisponente, la actividad deportiva a cualquier edad no veo la forma de recalcar la importancia. No existe una actividad deportiva única que va a provocar un mejor beneficio para el paciente, sino que es una actividad física integral. Hay muchísimos estudios en cuanto a eso. La gente dice, doctor, tengo que hacer natación, tengo que hacer yoga, ¿cuál es la mejor? La mejor es hacer actividad física, 30 minutos en general, 2 a 4 veces por semana, y un ejercicio aeróbico
Esto es una información que tiene que ser adecuada para cada paciente y para cada edad de paciente, o sea que es muy personalizado, y las patologías previas también a tener. Pero como información, evitar el sedentarismo y realizar actividades. Como prevención a calificación y ejercicio, son cuadros que lo que muestran es que no hay una actividad sobre otra, y se recomienda ejercicios aeróbicos sobre todo. A veces la gente va al masajista, lo que son masajes, no hay ningún problema en realizarlos, pero no tiene un efecto superior a la actividad deportiva en forma aeróbica. No está mal, siempre tiene que ser realizado por una persona que sea idónea. A veces nosotros vemos algunos problemas con gente que hace algunos movimientos forzados, que ya no son masajes. A veces estas lumbalgias, nosotros hemos mostrado que pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Cuando pasan a cronicidad, eso es mucho más difícil de tratar. Por eso también esta charla de información. Esos factores que tenemos de riesgo para que se identifique o se le pase más allá de 2 meses o sea una patología crónica son el sexo femenino, como les ponía anteriormente, que para los hombres es más frecuente que se cronifiquen las mujeres, o en pacientes de edad avanzada, que a veces tienen enfermedades asociadas o comorbilidades. Esos dolores pueden cronificarse. Cuando uno tiene una mala adaptación social o está en situaciones de estrés, cuando tiene conflictos laborales también puede hacerle eso. Estos factores que habíamos puesto anteriormente, como el sedentarismo, la obesidad, la adicción al tabaco, al alcohol, drogas, etc. Estos dolores en general pueden cronificarse. La acupuntura, yo les pongo acá cosas que me preguntan los pacientes en consultorio a ver si da resultado o no. La acupuntura alivia, como vimos recién, recalqué varias veces en la charla, que el 80% de los pacientes se aliviaban con un tratamiento o sin tratamiento en las primeras semanas. La acupuntura es un analgésico indicado para dolores de contracturas musculares o dolores miofaciales, etc., no de patología de gravedad, y se usa como un recurso en esas 4 primeras semanas como para acompañar la evolución de ese 80% de pacientes que van a andar bien con los síntomas. La base es analgésico, es estimular puntos gatillo y provoca relajación muscular. Tiene que ser asociado con una información del paciente, como la acabamos de ver recién, es un recurso a utilizar en un grupo de pacientes que tienen patologías simples y menores. Hay muchos pacientes a los que le inyectan sustancias, que se llama proloterapia. Si nosotros nos inyecta una sustancia que se llama glucosada, es una solución fisiológica que tiene un agregado más de glucosa, a nivel de los músculos paravertebrales. Esas inyecciones a veces también se indican o se utilizan en las primeras 4 semanas. Son tratamientos alternativos a la parte médica, no tienen una modificación del dolor en las patologías de gravedad. O sea que si usted va al médico y hace un tratamiento con medicación, reducción de solubilidad, kinesiología, inmovilización, la proloterapia no va a modificar lo que está realizando. No es una panacea y tampoco tiene que pagar grandes cantidades de dinero para hacerlo. O sea que este instrumento de proloterapia no se utiliza acá en el hospital. Se informa a los pacientes que no tiene un beneficio extraordinario tampoco para realizarlo y puede tener un alivio de dolor en ese gran grupo de pacientes que al final termina aliviando el dolor. La inyección de ozono, la ozonoterapia, se desarrolló más o menos hace unos 10 años con el mecanismo de que el ozono iba a revertir los cambios que había tanto a nivel discal como articular por envejecimiento de esos discos o articulación. Eso se vio que no, con estudios más alejados, se vio que no era resultado. En la actualidad se utiliza, o lo utilizan algunos médicos, en forma de inyección a través de los músculos que tenemos en la espalda, o inyección a través de los nervios para tratar de aliviar el dolor. Lo que se ha visto que está en investigación, está en estudio, no muestra un resultado que es una panacea que usted se acerca al ozono, va a tener un disco que se rejuvenece y va a aliviar su dolor en patologías que tienen tratamiento quirúrgico. Como les puse anteriormente, lo de proloterapia
Son recursos alternativos a la parte médica que a veces son muy onerosos y que no muestran un resultado espectacular. Entra ese grupo de recursos para utilizar el gran grupo de pacientes que se van a resolver solo en las primeras 4 semanas, pero acá en el hospital no lo utilizamos. Hay otras inyecciones, otras sustancias que también se llaman mesoterapia, lo mismo que con la fluoroterapia, un recurso en las primeras 4 semanas de pacientes que tienen muy buena evolución y no tienen patologías graves. Por esto es la información, es que hay pacientes que concurren acá al hospital, que les ofrecen todo este tipo de recursos y cobran muchísimo dinero para hacerlos. Nosotros nos vemos un gran resultado en la proloterapia, mesoterapia y ozonoterapia como para que puedan invertir grandes cantidades de dinero para hacerlo. Y vemos que estos recursos, cuando uno muestra o lee los artículos internacionales, no muestra tampoco una utilización muy importante por ese valor de forma científica. Lo que sí hay cosas que son novedosas, que están en investigación, lo que se llama el plasma rico en plaquetas. Esto está en investigación, pero es provisorio. Lamentablemente nosotros en medicina, como ustedes lo ven ahora en la pandemia, que todo el mundo está esperando la vacuna, tiene que pasar por unas fases de investigación, todo producto o fármaco. Estos productos están en proceso de investigación, pero serían atractivos por su utilización, que es el plasma rico en plaquetas y las células pluripotenciales. Los estudios son provisorios, pero les vuelvo a decir lo que dije anteriormente. Todo tiene que ser evaluado en forma científica y en forma de pasos de investigación. Tanto las células pluripotenciales o células madre como el plasma enriquecido en plaquetas, los estudios son provisorios, pero todavía para aplicarse a las personas falta tiempo. Hay gente que a veces lo ha hecho, hay gente que se pone a realizarlo acá en Argentina, pero lo que uno tiene que explicar al paciente es que esto está en investigación y lo que pasa en este momento con la pandemia y la vacuna es un punto muy claro, tiene que cumplir unas fases clínicas de investigación, porque a veces estas cosas pueden tener algún efecto adverso. Hay lo que se llama inyecciones, que lo pusimos anteriormente. Estos bloqueos son expresados por los pacientes en muy diversas formas, como infiltraciones, inyecciones o bloqueos. El bloqueo, lo que es para el paciente, es la inyección de una medicación en el sitio donde se produce dolor, y en general los discos vertebrales están tocando los nervios que vamos para el lado. Estos bloqueos no se hacen en consultorio, se hacen en quirófano bajo un aparato de rayos o en tomografía. Es muy diferente a lo que el paciente a veces requiere, que le sea una buena institución en consultorio, algún médico o algún personal asociado a la medicina. Estos bloqueos, a veces en pacientes que tienen indicaciones quirúrgicas de hernia discal, pueden ser un tratamiento intermedio, el tratamiento médico y la cirugía, y dan resultados.